El ministerio de Juan el Bautista aún está vigente. ¿Por qué? Porque el ministerio de Juan el Bautista es un espíritu que nació del corazón de Dios. Y por ser un espíritu que nació del corazón de Dios, no depende de un hombre ni de una época determinada. Y el propósito trasciende hasta nuestros días, que es la enseñanza que nos dejó. Hoy vamos a abordar solamente 3 aspectos de las enseñanzas que nos dejó el ministerio de Juan el Bautista. Número 1, la humildad. Fue un hombre que se caracterizó por ser humilde. La Biblia dice en el libro de los Salmos 138:6 que Dios mira de lejos al altivo, pero al humilde lo escucha de cerca. Esta es una evidencia que el ministerio de Juan el Bautista nace del corazón de Dios, porque fue un hombre que demostró humildad durante toda su vida. Una de las maneras de las cuales Juan el Bautista demuestra su humildad es reconociendo los mantos. El manto representa la autoridad que ejerce cada persona en nuestras vidas. Entonces, Juan el Bautista fue un hombre que se caracterizó por respetar los mantos de las personas que le rodeaban. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11, dice: Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, que Juan el Bautista estaba respetando el manto de la persona al cual él le venía a servir. A pesar de que él fue el primero de manera cronológica, porque llegó antes que su Señor, él sabía que el propósito de él era preparar el camino del Señor, que ya sabemos que es nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista sabía claramente quién era y también sabía quién no era. El problema de esta generación es que muchas veces está confundido en cuanto a su rol y su posición en la historia y en la vida de otras personas. En el caso de Juan el Bautista, su humildad fue tan profunda, por decirlo de alguna manera, que él sabía que él no era el primero. Hay una generación que no quiere ser el segundo, siempre quiere ser el primero, siempre quiere ser el que lleva el papel protagónico, siempre quiere ser la generación al cual le sirve. Y la enseñanza que nos deja Juan el Bautista es el don y las grandes bendiciones que hay en la acción de servirle al primero. Siempre tenemos que servir a un manto, siempre tenemos que trabajar para algo. Hay diferentes mantos que debemos respetar. Número 1, debemos respetar el manto de nuestros padres biológicos. En el honrar hay un misterio. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días sobre la faz de la tierra te sean alargados. Ese es el primer mandamiento con promesa. El misterio es que estamos autorizados para vivir más en esta tierra. Por eso es que muchas veces vemos tasas de mortalidad de gente joven que crecen muchísimo. ¿Por qué? Por la gran desobediencia. El siguiente manto que debemos respetar es el del hombre. La Biblia dice que Dios creó al hombre para que fuera cabeza. Eso no quiere decir que se va a enseñorear y que Dios alimenta un espíritu machista. Pero lamentablemente en nuestra sociedad hay un feminismo diabólico que ha enseñado a las mujeres a no depender del hombre y a hacerle creer que realmente no dependen del hombre, pero es algo tan incongruente. Para ser procreada necesitamos la actividad de un hombre. Y segundo, no queremos ni aceptamos a los hombres, pero hay muchas mujeres que quieren ser como hombres. Entonces es el discurso al revés, es la confusión mental, emocional y social que se encuentra en la atmósfera, que se encuentra en el sistema. ¿Para qué? Para generar confusión y desvirtuar el corazón de la humildad a la soberbia. Entonces lleva a una sociedad de mujeres que no respetan a los hombres, y al no respetar a los hombres, la mujer se queda sin protección y sin provisión, porque la asignación del hombre en esta tierra es proteger y proveer. Ciertamente hay hombres que no cumplen ese rol, hay hombres que se portan de manera inadecuada, eso es una realidad, pero también hay muchos hombres que lo hacen bien, también hay muchos hombres que son leales, hay muchos hombres que cumplen a cabalidad el rol que les corresponde. Por eso, la importancia de revivir, de vivir, de darle fuerza a la enseñanza que nos deja Juan el Bautista en cuanto al respeto de los mantos, porque el respetar
los mantos nos alarga la vida y nos hace vivir de manera satisfactoria mientras estemos acá en la tierra, y aparte nos da acceso a la vida eterna. El siguiente manto que debemos respetar, honrando la actitud de Juan el Bautista de la humildad, es el manto de nuestros padres espirituales o pastores, como usted le quiera decir. Lo importante es el respeto que debe haber en su corazón hacia esas personas, que fue la que Dios destinó para llevarte a tu destino profético. No tenemos que movernos bajo la visión de nuestro Padre Espiritual en obediencia, y para esto hay que ser bien humilde. Cuando nosotros demostramos con hechos el nivel de honra que tenemos hacia nuestra autoridad, estamos llamados a tener ministerios exitosos, ministerios abundantes. ¿Qué cantidad de personas andan en la vida ejerciendo autoridad sin tener una autoridad? Cantidad de pastores queriendo pastorear a otros sin ellos tener pastores. Cantidad de profetas profetizándoles a otros sin que nadie los haya ungido. Cantidad de apóstoles, cantidad de gente que se pone el nombre del apóstol sin ni siquiera tener un apóstol que lo haya ungido a él. O sea, yo no estoy negando que tengas el llamado a pastor, que tengas el llamado a profeta, que tengas el llamado a apóstol, pero debe ser reconocido por alguien. Tú debes trabajar para el manto de alguien. Tú tienes que moverte bajo la dirección y bajo la obediencia de alguien. Y ese alguien representa tu autoridad espiritual. Y como ese alguien representa tu autoridad espiritual, todo lo que vayas a hacer lo vas a hacer de manera profética, preparando el camino para lo que hace el primero, es decir, para lo que hace tu autoridad. Por ejemplo, Juan el Bautista vino y bautizaba, pero él mismo dijo, yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, que los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego, en Espíritu Santo para convertimiento a través del Espíritu y el poder de Dios. Pero el fuego es el juicio a todo el que no cree, pero que él lo que estaba haciendo era un acto simbólico. El siguiente punto que quiero abordar de Juan el Bautista como enseñanza importante que nos deja nuestras vidas es la capacidad de tener una identidad personal. Cuando los fariseos y los saduceos se acercaron a Juan el Bautista a preguntarle en el libro de Juan capítulo 1, 23, ¿quién eres tú? ¿Acaso tú eres el profeta? ¿Cómo se definió Juan el Bautista? Él simplemente se definió como una voz que clama en el desierto. ¿Por qué Juan el Bautista se define como una voz? Porque la voz es la que lleva el mensaje. Y se definió también como el que clama. ¿Qué significa la palabra clamar? Significa gemir con gran fuerza y autoridad. Y en el desierto, ¿qué representa el desierto? Soledad, proceso, abandono, pero también representa reflexión y crecimiento personal. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo Juan el Bautista? Yo vine como una voz que vine a clamar con mucha firmeza, con muchísima seguridad en este desierto, en los corazones endurecidos, que preparen su mente, su alma y su corazón para el advenimiento del gran Señor, del Salvador del mundo. Él se definió simplemente como eso, algo, palabras, conceptos que a lo mejor para su momento los estudiosos no lo entendían y la sociedad común menos lo entendía, pero él sí sabía lo que estaba diciendo. Entonces, Juan el Bautista pudo haberse presentado como el profeta del que habló Zacarías o del profeta del que habló Isaías, o tal vez pudo haberle dicho, mira, yo soy aquel que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, yo soy el hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth. ¿Tú sabes quién es Elizabeth? Es de la descendencia de Aarón, es decir, Jehová, Moisés, Aarón, mi mamá y yo. Juan el Bautista no quería moverse con credenciales, porque para él su prioridad era preparar el camino para el propósito de la salvación del mundo. Lamentablemente, en esta temporada estamos viviendo de gente que vive de credencial, que tiene que aparecer en el flyer con la palabra profeta sin haber sido ungido por nadie como profeta. De las credenciales son importantes y por ellas también trabajamos, pero no son lo prioritario. Debemos aprender a darle prioridad a la gloria de Dios, al propósito. Juan el Bautista era un hombre sumamente enfocado en su llamado.
¿Qué pasa cuando un creyente tiene identidad y tiene la capacidad de ser tan humilde para reconocer a su autoridad? Que llega un momento que esa autoridad termina reconociéndolo y promoviéndolo. Y ese realmente es el orden, que tu autoridad te reconozca y te promueva. Tal fue el caso de Juan el Bautista, quien terminó promoviéndolo a nivel social y moral. El mismo Jesús en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 8, fíjate lo que dice Jesús. ¿Qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Pero ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Si os digo, sí, os digo, más que un profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Qué tremenda enseñanza nos deja la actitud de Juan el Bautista. Un hombre que supo mantener su posición, que supo honrar su manto y que logró al final lo que todos deberíamos tener, la promoción y el reconocimiento de su autoridad. Cuando tú y yo trabajamos en nuestra posición de segundo, trabajamos para el manto que ocupa el primer lugar, llega un momento que ese manto nos va a reconocer y nos va a promover. Y para muchos, nosotros vamos a pasar a ser el manto número uno. Pero ese mérito hay que ganárselo. ¿A través de qué? A través de la obediencia y a través de la humildad. El siguiente punto que quiero abordar con respecto a las enseñanzas que nos dejó Juan el Bautista es el tercero y el último, pero este me pareció demasiado interesante. El tercer punto se trata de la capacidad de desprenderse. Juan el Bautista no sufría de apego, él sabía despojarse. Dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, del versículo 35 al 40, que dos de sus discípulos andaban con él y cuando escucharon el mensaje de Jesús se fueron a donde Jesús. Juan el Bautista no le puso limitaciones y uno de esos discípulos era Andrés, que fue posteriormente y le predicó a Pedro. Entonces vemos lo trascendental que es cuando una persona está centrada en su identidad y en la posición que juega, en el destino profético del llamado que está ejerciendo en ese momento. Porque imaginémonos por un momento que Juan el Bautista hubiera sufrido de apego, como hay muchos pastores y líderes en esta temporada, que lamentablemente cuando se les va un líder de la iglesia lo maldicen. ¿Cuántas personas hay que se van a otras iglesias y aunque saben que en otras iglesias les va a ir mejor, todavía están atados emocionalmente y psicológicamente por culpa de un líder y de un pastor que simplemente se negó a darle la autorización de salir a la oración de bendición para que fuera y desarrollara su ministerio en otro lugar? ¿Cuántas personas no hay en nuestros medios atados porque se van sin la bendición de su iglesia, porque no quieren salir mal de su iglesia? Pero lamentablemente hay un liderazgo que no tiene la capacidad de desprenderse como lo hizo Juan el Bautista. Imagínense que Juan el Bautista le hubiera impedido a estos discípulos que se fueran, no le hubieran predicado a Pedro y no se hubiera cumplido el destino profético que estaba destinado. Pastor y ministro que me estás escuchando, tienes que aprender a ser desprendido. Las personas que están a tu lado van a cumplir un proceso determinado en una época determinada y la época puede ser infinita o puede ser temporal. Eso lo va a determinar Dios de acuerdo al llamado. La identidad de hijo y de ministro que tú tengas y la capacidad de humildad te va a dar la capacidad también de soltar a muchas personas. El que no está contigo, déjalo que se vaya. No forma parte de tu equipo, no forma parte de tu destino profético. ¿Lo vas a maldecir? No, bendícelo. Tal vez su destino profético está en otro lugar, pero lamentablemente vemos mucha limitación y mucho egoísmo en este aspecto. Juan el Bautista era un hombre totalmente desprendido. ¿Por qué?
porque se crió en el desierto. El desierto, ¿qué representa? Te lo dije al principio. Representa desprendimiento, representa desolación, representa abandono, pero también representa reflexión y crecimiento personal. Juan el Bautista tuvo que vivir ese proceso en el desierto para no sufrir de apego. Vivía, era reflexionando a sí mismo y sabía el rol que estaba cumpliendo, sabía la función que vino a cumplir esa tierra y no se desvió, y que su destino profético se iba a cumplir con determinadas personas o no. ¿Y qué lo llevó a tener esta sinceridad consigo mismo? El desierto, el proceso. Entonces, imaginémonos un momento en la posición en que tuvo que enfrentarse Juan el Bautista al momento de decir: viene el Mesías, viene el Salvador del mundo, yo vine a preparar el mensaje. Obviamente era una sociedad que no lo iba a aceptar, que no lo iba a comprender, bueno, al punto que lo mataron. ¿Por qué lo mataron? Porque era una sociedad que no entendía ese proyecto. Aunque hubo mucho respeto, aunque hubo muchos seguidores, pero cuando nosotros sacamos un porcentaje de toda la población, era un porcentaje mínimo o muy bajo los que seguían a Juan el Bautista. Y lo mismo pasó con Jesús. A pesar que lo perseguían multitudes, pocos llegaron a ser sus discípulos. Juan el Bautista fue preparado en un desierto para enfrentarse a una sociedad que también representaba el desierto. Y por esa preparación tuvo la capacidad de manejar y de administrar muy bien su llamado, al punto de reconocer la grandeza de su manto. Y no tenía problema Juan el Bautista en dejar su estatus como profeta, como hijos de sacerdote ante su autoridad. Lo vemos cuando va a bautizar a Jesús. Él no quería bautizarlo, pero no era porque él estaba en desobediencia y en confusión, no, era por el nivel de honra. Y Jesús, ¿qué le dijo? Juan, es necesario que se cumpla la palabra. Y él lo bautiza por obediencia. Y después vemos más adelante, cuando Juan el Bautista está preso, le manda a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Y Jesús le responde a los emisarios que él manda: vaya y díganle a Juan todas las señales que se están cumpliendo, y que él mismo lo determine. Y al ver que Jesús se comportaba de una manera totalmente distinta a como la población lo estaba esperando, eso en cierto modo generó en él una leve confusión que no tuvo problema en demostrar ante su autoridad. Qué hermoso el ministerio de Juan el Bautista. Qué maravilloso cuando lo estudiamos a profundidad, cuando lo vivimos y cuando le oramos al Espíritu Santo. Lo más importante, que se nos revele a nuestras vidas. Porque cuando se nos revela es porque entendemos el mensaje. Y cuando entendemos el mensaje, aprendemos a vivir o tratamos de vivir como lo hizo este gran hombre. El ministerio de Juan el Bautista aún está vigente, porque es un espíritu que nació del corazón de Dios para lograr el propósito de salvación en la humanidad. Y en esa humanidad entras tú y entro yo. Así que espero que estos tres aspectos que nos dejó este gran hombre de la Biblia lo apliquemos a nuestras vidas, y que aprendamos que el más grande tiene que aprender a ser humilde, reconocer mantos, tener identidad y saber moverse en los tiempos que está viviendo para poder llevar su ministerio de manera correcta. Te bendigo, te honro, y que la enseñanza de Juan el Bautista se haga viva en nuestras vidas. Nos vemos en una próxima enseñanza. Recuerda suscribirte al canal de YouTube, a darle like, espero tus comentarios y vamos a seguir interactuando, porque la finalidad es ampliar esta comunidad para que todos seamos bendecidos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mil bendiciones y nos vemos en la próxima.